La oración hace que donde no exista nada, pueda suceder todo. La palabra dice que llamemos, ¿para qué? Para que se nos sea abierto. La palabra dice que pidamos, ¿para qué? Para que se nos sea entregado. Entonces tal vez el día de hoy, sin el tal vez, no tenemos una propiedad. No tenemos el recurso enorme o grandísimo para poder venir y decir aquí está. Pero no me importa no tener. Me importa más saber que la oración cambia las cosas y que en el cielo ya sucedió. Entonces dígale que tiene a la par todos los servicios. Dígale, todos los servicios vamos a tener una oración en común. Pregúntese ¿cuál es? Dígale. La oración por nuestra propiedad. Esa va a ser la oración por la que vamos a estar viviendo. Y va a ver lo que va a pasar. Entonces, no podemos vivir solamente del texto de la palabra, sino de lo sobrenatural de la palabra. Si yo leo la palabra para un literario puede quedarse literalmente solo en literatura, pero para los hijos de Dios no solo puede quedar en un texto, no solo pueden quedar en párrafos, en versículos, no solo pueden caer en capítulos, en libros o cartas. Tenemos que lograr entender que el objetivo de la palabra es hacer la vida, y al final de todo, la oración, que es un lenguaje de Dios para con nosotros y de nosotros para Él, hace que lo sobrenatural venga. Alguien me va a decir, pastor, ¿cómo que la oración es un lenguaje de Dios? Dice la palabra que la oración fue dejada para poder entablar conversaciones con Dios. Y es la forma en la cual o por la cual Él muchísimas veces responde o habla para nosotros. Entonces la mayoría de veces, oiga esto, nos decidimos a poder pedir y no escuchar. Entonces si tú estás pidiendo, tú necesitas tener una respuesta. Y para tener esa respuesta tú necesitas escuchar. La oración hace que el texto bíblico, que los versículos y los capítulos se vuelvan una realidad sobrenatural en nuestras vidas. Entonces debemos de comprender que la palabra de Dios no solo es para leerla, sino para vivirla y creerla. Diga conmigo, la palabra de Dios es para leerla, para vivirla y para creerla. Entonces acompáñenme a Job, capítulo 8, versos 5, 7. Job 8, 5, 7. Job 8, 5, 7. Dice la palabra de nuestro Padre: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. Oiga eso. Y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio, oiga, haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. La vida de Job es una de las vidas más difíciles, si no la más difícil que yo he leído en toda la palabra de Dios. En lo absoluto yo le pido al Padre que tenga misericordia de mí y de nosotros y no nos deje pasar por lo que dejó pasar a Job. Quiero dejarle una tarea el día de hoy para que pueda leer el libro de Job y vea en realidad lo complejo que es entender a Dios en ese libro. Porque al final de todo pasó una serie de procesos, tormentas, desiertos, y era un desierto donde ni el sol había en ese desierto porque era bien complejo. Pero había un amigo de Job que se llamaba Bildad. Bildad, el amigo de Job, habla, y lo que acabamos de leer, estos 3 versos que acabamos de leer, es el consejo, o uno de los consejos que le da Bildad sin entender, oiga esto, que las pruebas que el Padre nos da son para crecer. Entonces hay algo bien importante para el hombre y la mujer de oración, y es tener cuidado por con quién o de quién nos estamos rodeando. Porque puede ser que tú construyas mucho en oración, pero puede ser que esa amistad, esa compañía, te esté botando lo que tú estás construyendo. Entonces puede ser que tú te mantengas 24/7 con tus rodillas dobladas, ¿verdad? Pero cuando tú te levantas hay alguien que te tira una palabra mala, hay alguien que hace que tu oración, lo que produjo tu oración, se vaya todo para abajo. Pero en el caso de Bildad me parece muy curioso, porque en el libro de Proverbios capítulo 11 verso 14 dice lo siguiente: donde no hay consejo, el pueblo cae. Oiga eso, donde no hay consejo, el pueblo cae, mas en la multitud de consejos hay seguridad. Diga conmigo, en la multitud de consejos hay seguridad. Entonces estudiemos
vemos el consejo de Bildad para Job, porque aunque su perspectiva era limitada al no entender el proceso de Job, hay muchísima luz en sus palabras. Primer punto del día de hoy es quiero que logremos entender la prioridad que Bildad le estaba sugiriendo a Job. Estos tres versos, empieza diciendo: si de mañana buscases a Dios. Entonces Bildad le estaba diciendo a Job la situación en la que está pasando. Si usted lee el contexto, usted lee comentarios bíblicos, Bildad no entendía la voluntad de Dios, no entendía los procesos de Dios, y todo le adjudicaba a que Job y su familia estaban pasando eso por pecadores. Entonces miren cómo es esto. Dice la palabra: si de mañana buscases a Dios. Le quiero preguntar algo que es bien lógico. ¿Cuándo se levanta usted? En la mañana. ¿Qué es lo primero que hacemos? Muchas veces lo primero que hacemos es correr, porque ya vamos tarde. Muchas veces lo primero que hacemos es: Padre Santo, me está rugiendo el estómago, parece que tengo un león más grande que el de Narnia aquí adentro, ¿verdad? Conozco un par de aquí hermanos que, Padre Santo, comen en la mañana como que no hubiera un mañana. Yo me acostumbré a casi no desayunar y se me hace un poquito complejo desayunar. Yo cuando desayuno paro almorzando como a las 4 de la tarde porque no me acostumbré, ¿verdad? Si a alguien le ha pasado, pues nos entendemos. Y le voy a contar un secreto de Pastor Paul. Me fascina el cereal con leche. Cereal con leche es algo que el Padre lo hizo con mucho amor para mí. No sé si para usted, porque no sé cuánto le gusta, pero a mí sí. Y le voy a dar una recomendación pastoral. Ponga lechita frita, no caliente. Que caliente era cuando uno era niño, ahora ya. Frita. Echa su cereal y échele mielita de abeja. Eso sale delicioso y exquisito. Sigamos a la carnalidad, por favor, sigamos al espíritu. No hagamos nada en nuestro día antes de haber buscado el rostro del Padre. Darle la prioridad o el primer lugar al Padre es un principio bíblico que nos enseña que viene añadidura. Es un principio bíblico que el mismo Señor Jesús establecía. Usted se recuerda cuando el Señor Jesús se le aparece y los discípulos lo vieron como un fantasma. Dice la palabra que Él se fue de noche, pero regresó de madrugada, cuando las nuevas misericordias se habían activado, pero lo primero que hacía el Señor Jesús era orar. Entonces nuestra comunicación con el Padre debe ser la comunicación prioritaria en nuestras vidas. No me va a decir, por favor, que primero usted le escriba a la chica o al chico antes de hablarle al Padre. No me va a decir que lo primero que hace es ver su TikTok. No me va a decir que lo primero que hace es ir corriendo al baño. Amado, tenemos que lograr entender, lograr acostumbrarnos a tener una cultura de oración en donde lo primero que hagamos nosotros sea hablar con el Padre. Cuando tú logras entender que tu prioridad es el Padre, no solamente vas a tener los beneficios, sino vas a comprender el principio bíblico de ponerlo a Él primero. Entonces por eso es que las primicias, oiga esto, no solamente es lograr entregarle una ofrenda de honra al Padre, sino que yo todos los días, mi primicia del día debe ser entablar una conversación con Él, decirle gracias Padre, decirle te doy gloria, gracias porque tengo una almohada, muchas personas no la tienen, gracias porque tengo un techo, gracias porque me levanto, voy a la refrigeradora, me hago mis huevitos, gracias porque voy al trabajo, gracias por mis hijos, gracias por mi perro. Amado, tenemos que entender que debemos de formar una cultura de oración. Por los quehaceres de nuestra vida, muchas veces se nos olvida orar y no le damos la prioridad de darle el primer lugar al Padre. Entonces recordemos que darle siempre la posición que le corresponde al Padre hace que nuestra alma, carne y espíritu no se desubique. Y al que tiene la par, cuidado. Porque por no darle la prioridad al Padre, dígale, ¿sí ven? Que te cubra el Padre, dígale. Porque el diablo aprovecha siempre cualquier momento para poder atacar.
El diablo es un experto en poder ver debilidades de las personas, y en esa debilidad, como no hay una oración, oiga esto, que esté potencializando, que esté llevando aquí, el diablo dice, por aquí voy a entrar. Diría mi hermano, ñaca, 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 ñaca. Y se mete ahí el chamaco. Yo lo cubro con la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo. Pero hay que tener cuidado. Entonces, ojo ahí, ojo con esto. No darle, apúntalo por favor, no darle en la posición que le corresponde al Padre, hace que nuestra alma, carne y espíritu se pueda llegar a desubicar. Entonces, en 1 Tesalonicenses 5, 16, 18 dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, el dar gracias en todo es lograr entender que una de las claves en nuestra comunicación con el Padre es lograr ser agradecidos. El Padre dice que ama, ¿verdad?, al que da con alegría. El Padre dice que ama al que es agradecido. Una persona agradecida es una persona que ha entendido lo que tiene y lo valora. Cuando a ti no te han valorado, yo pasé, Padre, en mi pasado, que el Padre me proteja por ahí. Sofía, tapate los oídos. En mi pasado pasé, ahí está atrás. En mi pasado pasé por relaciones en las cuales no me valoraban. No sé si usted pasó eso, pero se siente horrible que no te valoren. ¿Alguien ha pasado eso? Se siente horrible que no te valoren. ¿Cómo se sentirá el Padre cuando no le damos el primer lugar cada día? ¿Está conmigo? ¿Le gustó no ser valorado algún día? ¿Cómo se sentirá el Padre? Entonces, para Job, oiga esto, para Job no resulta fácil entender lo que está sucediendo, pero su amigo Bildad le habla de ser agradecido. Entonces, ser agradecido muchas veces no se entiende, pero el resultado es igual. Oiga esto, el agradecimiento, la gratitud te da un corazón humilde y humillado delante del Padre. Porque cuando hay una persona agradecida, la persona agradecida reconoce de dónde proviene todo lo que tiene o todo lo que es. Entonces, el orgullo, Padre Santo, Padre nos libre, el orgullo muchas veces viene por falta de gratitud. ¿Aló? ¿Está conmigo? Ahora mire esto. Dice la palabra que después de orar desde mañana, dice que Bildad le dice a Job: y rogares al Todopoderoso. Oiga cómo va esta oración. Y investigar qué era rogar, según la Biblia. Y rogar es la súplica que se realiza para que el poder divino actúe en situaciones terrenales. Entonces, la oración de Job, según su amigo, tenía que ser de mañana, pero una oración de ruego. Entonces, la oración de ruego lo que hace es que potencializa mi oración hasta el punto de que yo no me canso hasta obtener mi respuesta. ¿Está conmigo? Entonces, no nos conformemos, oiga, con no haber recibido de parte del cielo una respuesta. Que la mayoría de gente, no recibí, bueno, voy a cambiar de oración. No, hombre, no se conforme con no recibir una oración, una respuesta. No es que el Padre no le quiera responder, puede que no sea el tiempo del Padre, puede que usted esté pidiendo mal, pero no se conforme sin haber tenido antes una respuesta del cielo. Si fue sí, amén. Y si fue no, también amén. Pero no se conforme sin tener una respuesta. El día de hoy con Sofi, unos hermanos aquí en la casa de la iglesia nos decían: necesito saber una respuesta de parte de Dios, ¿nos pueden ayudar a orar? Yo le dije a Sofi, gloria al Padre, que en su nombre, sí. Yo le dije a Sofi algo, pregúntale, porque la hermana fue la que le habló a Sofi, ¿para cuándo necesita la respuesta? Que no están orando por 2 años por la misma situación, ellos necesitan con urgencia. Entonces no es que, oiga, no es que uno le ponga una fecha al Padre, Padre, tienes que responder, porque eso digo yo, no, sino porque la oración de ruego hace que desde tus entrañas, desde adentro, tú saques eso para poder pedirle al Padre.
Es diferente tú decirle, Padre, te pido por favor, a que tú estés rogando. ¿Cómo habrá tenido que ser la oración de Job al momento de rogar? Amado, se fue su esposa, se fue sus hijos, se fue tu terreno, sus animales, se fue todo. Entonces muchas veces se nos ha olvidado que tenemos que rogarle al Padre. Y rogarle al Padre es humillarnos. Padre, qué silencio más bonito, pero raro. Entonces debemos de entender, debemos de saber que conformarse es de personas con poca fe y no valientes. No se conforme con no obtener un resultado, una respuesta que no ha sido llegada a su vida. No se conforme, bueno, que sea la voluntad del Padre, ya no oro por eso, y cuando quiera el Padre que venga. ¿Ha escuchado ese dicho usted? Que se dé cuando se tenga que dar. ¡No, hombre! Ruégale al Padre, actívese en oración y va a ver cómo la oración cambia las cosas. Mire esto, le voy a volar la cabeza como me la voló a mí el Padre ahorita. Marcos 5:12. Y todos los demonios, diga conmigo, demonios, le rogaron diciendo. ¿Le qué? O sea que el demonio sabe rogar. Oiga esto. Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Cuando Jesús se topa con el endemoniado, dice la palabra que el gadareno estaba descompuesto. Dice la palabra, en unas versiones que dice que estaba desnudo, que se golpeaba con rocas, que se pegaba a él mismo. Pero cuando los demonios ven a Jesús, los demonios automáticamente doblegan, llamémosle así, sus rodillas delante de Jesús y le piden, le ruegan que los manden los cerdos. Que ellos sabían que el Señor Jesús los podía derrotar con un chasquido, con una orden, simplemente sin hacer nada el Señor Jesús lo podía hacer. Entonces, ¿cómo va a ser? Oiga esto, que el Señor Jesús le concedió la petición a los demonios de irse a los cerdos por haberle rogado y nosotros no estemos rogando. Padre Santo, usted de demonio no tiene nada. Yo de demonio no tengo nada. Soy un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Somos familia de Dios. Estamos comprados con la sangre del Cordero. Es tiempo de rogar por lo que queremos, iglesia amada. Usted no es ningún demonio. El mismo demonio sabía cómo hacerle. Usted como hijo tiene que actuar, ponerse la armadura de Cristo Jesús y poder rogar. Pastores, que ya me cansé. Amado, no se canse, porque el que ruega alcanza una respuesta. Porque el que ruega alcanza la respuesta. Yo declaro y decreto que en esta serie vamos a ver respuestas respondidas de parte del Padre como nunca antes y rápido. Diga conmigo, tengo que rogar. Tengo que rogar. Rogar entonces es de personas humildes. Rogar es de necesitados. Rogar es de los que le reconocemos que el Padre es omnipotente. Ruegue. Ruegue. Pastores, que yo no aguanto esa petición, deje de orar y vaya a rogar. Pastores, que a mí me dijeron que yo no me tenía que inclinar delante de nadie. Amado, es el Padre, por favor. Por favor, dígale que viene a por favor. Somátele la pierna ahí, por favor, dale un pellizcón en la lonjita, haga algo y dígale, por favor. Sigue la palabra y dice, agrega lo siguiente: si fueres limpio y recto, si de mañana buscases a Dios, rogares a Dios, y ahora dice, y si fueres limpio y recto. Entonces quiere decir que la oración, oiga, provoca que nos volvamos personas limpias y rectas. La oración limpia, la oración sana, la oración libera, la oración trae paz, la oración me cambia. Entonces la oración no solo cambia las cosas, sino cambia a mi vida. Trae un cambio a mi vida, trae un cambio a mi corazón, trae un cambio a mi alma, trae un cambio a mi espíritu. Entonces ahora entiendo una vez más el buscar primeramente el reino y su justicia. El reino se puede buscar en la oración, y la misma oración desata ser justos delante del Padre. Entonces toda aquella persona que ora, oiga esto, toda aquella persona que ora está un pelito más arriba del que no ora, de alcanzar ser justo delante de Dios.
Pastor, ¿de qué me va a servir ser justo delante de Dios? Vaya a buscar en la Biblia. Y si usted encuentra más de 5 personas que el Padre las haya catalogado como justas, yo lo invito a comer a donde usted quiera. ¿Sabe por qué? Porque la palabra justicia en la Biblia es difícil de encontrar cuando se trata de que un hombre o una mujer pudieron aplicarla. Rápido encuentro yo ahorita, me recuerdo, Noé, que fue justo por sus acciones. Abraham fue justo por su fe. No hay nadie más. El Señor Jesús, ¿verdad? Obvio. Pero no hay nadie más que diga la palabra y tal fue hallado justo delante de Dios. ¿Quiere añadidura? Ore. ¿Para qué voy a orar? Para que me vuelva justo. ¿Está conmigo? ¿Me está dando a entender? Entonces, mire esto es glorioso. Los 3 puntos anteriores que la palabra nos habla, el consejo que le da el amigo de Job a Job, estando en ese momento de dificultad, estando en ese momento de aflicción, estando en ese momento en donde él tal vez no entendía nada, estando en ese momento donde tal vez él ya ni siquiera sabía qué hacer, en ese momento llega el consejo de sus amigos, de su amigo, para poder lograr entender algo. Y dice la palabra, ciertamente, después de estos 3 puntos, luego se despertará por ti. Oiga esto. ¿Cuántos no han esperado que haya un despertar de parte de Dios por nosotros? Y mire lo que desata. Y hará próspera la morada de tu justicia. Oiga eso. Se lo vuelvo a repetir. Ciertamente luego se despertará por ti. La palabra dice que no, oigan esto, la palabra dice que no duerme el que guarda, ¿a quién? A Israel. Entonces cuando yo logro entender esto, logro entender que levantarme y lo primero que hago es darle el primer lugar al Padre. Tengo una oración de ruego y busco ser justo por medio de la oración, hace que el Padre se despierte por mí, se levante por mí. Y dice la palabra, y hará próspera la morada de tu justicia. Oiga esto, le quiero profetizar, levanta tus manos al cielo. Dice la palabra de nuestro Padre en el verso 7, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será le quiero agregar yo, muy Rey de Reyes. Tu postrer estado será muy grande. La oración desata un postrer estado mayor. Donde tú estás no es el último lugar donde vas a estar. Si tú oras, el Padre te va a cambiar de puesto. Si tú oras, el Padre te va a cambiar de posición. Si tú oras, el Padre te va a elevar. Si tú oras, el Padre te va a cambiar de gloria. Amados, es tiempo de entrar a un nuevo nivel de gloria por la oración. Amados, es un tiempo de entrar a una nueva etapa, a un nuevo tiempo, a donde se haga la realidad lo que yo he estado anhelando, de acuerdo a mi corazón y su voluntad, pero por medio de la oración. Quiero declarar y quiero decretar aperturado un tiempo de cultura de oración en donde veremos la gloria del Padre. Y quiero volver a profetizar esto. Ciertamente el Padre se despertará por ti, hará próspera la morada de tu justicia. Usted no me escuchó. Quiero profetizar esto. Ciertamente el Padre se despertará por ti, hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Pero me tengo que mantener así. Me tengo que mantener así. Para yo recibir eso tengo que estar así. Tengo que entender que el secreto se llama oración. Es que, pastor, yo me canso de estar trabajando todo el día. Y les puedo asegurar que usted haría más si ora. Como humanos nos hemos acostumbrado a esforzarnos tanto por algo material
Se nos ha olvidado que lo espiritual trae todo. Es el objetivo de hoy. Primero es que usted aprenda y yo aprendamos a poder poner al Padre en primer lugar. Lo primero que yo debo de hacer cuando me levanto es orar. Pastor, me levanto a las 3 de la mañana, ¿cómo voy a orar? Yo no le estoy diciendo que pase 7 horas. Eso va a depender de ti. Eso va a depender de la relación del Padre con cada uno. Puede ser que 5 minutos sean suficientes, puede ser que 1 hora, puede ser que media hora. Eso depende de ti y del Padre. Pero cuando tú doblas tus rodillas y le das el primer lugar al Padre, cuando le ruegas al Padre, implorando por misericordia, rogando porque te conteste, y actúas de manera justa, el Padre se levanta.